Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Santiago se ahoga, y no solo Santiago, ciudades como Temuco, Osorno y Coyhaique se asfixian con niveles de contaminación peligrosos para la salud. Es una vuelta al pasado. En la capital vivimos la primera emergencia ambiental del siglo, una terminología que parecía abandonada desde los años 90. Y no es lo peor, porque en ciudades del sur los niveles de emergencia se duplican o incluso se triplican durante los episodios más críticos. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. ¿Qué factores explican la contaminación? ¿Es culpa de la leña, de los autos, de las micros o de otros responsables más ocultos? ¿Debe haber restricción permanente para los autos catalíticos? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud y la vida, especialmente de los más vulnerables? Las causas, el debate y las soluciones para una crisis que nos ahoga, hoy en el viaje que comienza ahora. Santiago enfrentó una de las semanas más críticas en cuanto a la calidad del aire. La mala ventilación y vivir el primer semestre más seco en la historia de Chile desde que se tenga registro ha obligado a muchos capitalinos a estar día a día atentos y afectos a la restricción vehicular. Más allá de eso, están expuestos a los graves daños a la salud que provoca la polución. No se debe que hayan aumentado necesariamente las emisiones de la ciudad ese día, sino que hay una condición de ventilación mucho más desfavorable. Es que la contaminación en la capital ha sido un tema de décadas, una batalla constante de quienes buscan implementar planes de descontaminación que acaben de una vez por todas con el problema de la mala calidad del aire. Esfuerzos más, esfuerzos menos, la dificultad sigue presente, pese a que de acuerdo a las autoridades Santiago ha logrado disminuir sus emisiones sin mermar el crecimiento. Si comparamos hoy día Santiago hace 25 años, hemos reducido en 2/3 la contaminación. Tampoco generosa ha sido la lluvia con los santiaguinos que hace algunos días desde la Intendencia se vieron en la obligación de decretar emergencia ambiental, una medida que sacó de circulación a un importante porcentaje del parque automotriz y que no se establecía en la capital hace 16 años. Va a ser un día difícil para la ciudad, no solamente por la falta de buena calidad del aire, sino que también por la falta de locomoción. Pero más allá de lo que ocurre en Santiago, en el sur de nuestro país, otras ciudades viven a diario los efectos de la contaminación. El uso de la calefacción a leña posicionó a Coyhaique en abril como la ciudad del mundo más contaminada según Air Quality Index, empresa que mide simultáneamente la calidad del aire en distintas ciudades del mundo. La lluvia fue la que permitió sacar a la capital de la región de Aysén de ese triste ranking. Sin embargo, el problema sigue latente. Osorno, Temuco, Rancagua, Talca, Chillán, Valdivia, Coyhaique y Santiago, ciudades que enfrentan el negro problema de la contaminación. Alertas ambientales, preemergencias y emergencias han sido la tónica de las últimas semanas. Y es que el aire que respiramos trae de la mano importantes consecuencias para la salud. Aumentan las muertes en un 28% en relación a la mortalidad habitual. Aumentan los infartos coronarios incluso, aumentan las consultas en niños y las hospitalizaciones en niños. Muchos expertos ya sugieren la idea de la restricción permanente a vehículos catalíticos o bien restricción por tecnología. Los autos es algo más fácil de atacar, ya que es un día a la semana, ponte tú, que no puedas usar el auto, tampoco te coarta tu nivel de vida ni tu forma de vivir porque uno se organiza. Distintas ciudades en el mundo han tenido que enfrentar el mismo problema, algunas de ellas con eficientes medidas para acabar con la contaminación, otras aún sumergidas en el humo negro como Beijing, Los Ángeles o Ciudad de México. ¿Cuál será el futuro de las ciudades más contaminadas en Chile? Pregunta aún sin respuesta. Lo cierto es que la contaminación es, sin duda, un problema de todos. La nota de Macarena Morales dando cuenta del problema y nos acompaña precisamente Maca para explicarlo más. Maca, es muy importante decir que aunque estemos en una situación muy crítica de contaminación con emergencias que no veíamos hace mucho tiempo, eso no necesariamente significa que el aire que estamos respirando sea peor
que hace 10, 15 o 20 años. Exacto, es muy importante la aclaración y es que han aumentado los estándares para poder medir el material particulado, lo que vamos a explicar. No significa que por enfrentar más episodios de preemergencia o hemos enfrentado esta emergencia ambiental, estamos en una situación más compleja que, por ejemplo, hace un par de décadas atrás. Lo vamos a ver con el siguiente gráfico en que vamos a presentar algunas líneas. Mira, la línea amarilla que vemos ahí está en 10 microgramos por metro cúbico. Esa es la recomendación de la OMS como un aire respirable como óptimo. ¿Ese es el nivel al que deberíamos llegar? Vamos a ver que estamos muy lejos de eso todavía. Estamos muy lejos de eso y vamos a hacer la comparación año a año y lo vamos a hacer en primer lugar con la medición que tenemos a continuación y que es la más alta, que es el MP10 y que en el año 1990 alcanzaba los 101,4 y ahí ha comenzado a disminuir significativamente hasta el año 2014, un estancamiento entre el 2010 y el 2014 en los últimos años. Las partículas más gruesas son el MP10, bajó muchísimo, luego se estancó. La otra medición es la que vemos en color naranjo, que son las partículas más finas, el MP2.5. Y esa medición, es importante decirlo, antes no se consideraba para decretar alertas, preemergencias ni emergencias. Exacto, y es esa precisamente la que se incluye este año y por eso es que enfrentamos más episodios de preemergencia ambiental y emergencia. Y en el año 1990 alcanzaba los 60,9 y también hemos tenido una disminución más paulatina, pero una disminución más paulatina en los últimos años. Estos obviamente son promedios anuales, pero esto se dispara en algunas zonas y algunos días puede dispararse el 2.5, otros días puede dispararse el 10 y cualquiera de ellos puede entonces gatillar una situación de excepción ambiental. Exacto, esa es la medición y por eso es que enfrentamos estos episodios. Muy lejos, por supuesto, de estar en el nivel bueno, que es lo que recomienda la OMS. ¿Cómo está Santiago y cómo están las ciudades de Chile en relación a las ciudades más contaminadas del mundo? Veamos en el mapa cuáles son las ciudades con mayores niveles de polución en el planeta. Hace un tiempo estaban en China, ahora se han concentrado en la India y en general en el sur de Asia. La ciudad con mayores índices de contaminación del mundo en PM2.5 es Delhi, en la India, con 153 microgramos por metro cúbico. Si lo comparamos con Santiago, que está en un promedio de 25, vemos lo grave que es la contaminación, por ejemplo, en Delhi y en otras ciudades de la India. Bueno, vamos a comparar lo que pasa precisamente en Pakistán, en Karachi, donde la medición alcanza los 117. Tú ya hacías la comparación en Santiago, que no es la ciudad más contaminada de nuestro país, pero para tener una referencia llegamos a los 25,2. Y en Irán, Horramabad con 102 microgramos por metro cúbico. Esta es la zona con mayor contaminación urbana del planeta. Vamos ahora a América Latina. Vamos de inmediato a América Latina y a hacer la comparación también con lo que pasa en nuestro país. Ahí está. Vamos de inmediato a revisar la primera ciudad, que es la ciudad de Chile. Rancagua alcanza la medición de 54. Esa es la ciudad más contaminada que podemos dar cuenta aquí de esta selección. Claro, Rancagua aparece en estas estadísticas de la OMS como la con mayor contaminación por 2.5. Recordemos que esto no se medía en todas las ciudades de Chile hasta hace un tiempo. Luego vamos a ver que hay ciudades en Chile incluso más contaminadas que Rancagua, si hacemos la comparación. Y luego en Sudamérica está Santa Gertrudes con 44 y Cochabamba con 41, todos ellos en niveles superiores a los de Santiago. Claro, que es 25,2, lo recomendado por la OMS es 10. ¿Cuáles son las causas de la contaminación, las fuentes de la contaminación? Algo que es un largo debate, algo que muchos se preguntan, bueno, ¿cuánto influye la leña? ¿Cuánto influye el transporte? Lo vamos a ver también en la siguiente gráfica y vamos a ver también las diferencias que hay entre las distintas ciudades de Chile. Claro, vamos de inmediato entonces a ver cuáles son las principales fuentes de emisión y por qué finalmente tenemos esta contaminación en la región metropolitana. La mayor emisión viene desde los hogares, pero es bastante equilibrada las fuentes de contaminación en la región metropolitana. 31% alcanza la emisión desde los hogares. Y esto es prácticamente todo leña. Leña para calefacción, casi en su totalidad el 31%. Luego el 30% viene de fuentes móviles, o sea, del transporte. Aquí es muy importante el aporte que hacen los camiones, que es el mayor contaminante. Luego están también el transporte público, o sea, las micros, los vehículos a gasolina y los vehículos a diésel. El 26% viene de las industrias. Las emisiones de las industrias son las que aportan también en un 26% en la contaminación, ojo, de la región metropolitana. Y un 13% otras fuentes, por ejemplo, agrícolas, químicas y otras. Vamos ahora al sur, porque a medida que empezamos a ir más al sur en el mapa, comienza a cambiar la composición y la leña comienza a ser cada vez más importante. Vamos a ver qué es lo que pasa en la región del Biobío, en Los Ángeles. Ahí tenemos ya 15
clarísimo lo que indica el gráfico, un 61,5% viene desde los hogares, tal como tú decías, es la leña, finalmente la principal fuente de contaminación en esta ciudad. Luego la industria y un porcentaje muy pequeño, apenas 0,4%, el transporte. En la conurbación de Temuco y Padre Las Casas, en la región de la Araucanía, la leña tiene una incidencia todavía mayor. Exacto, bueno, casi la totalidad de las emisiones y del problema viene precisamente de la leña, en un 90% es lo que aportan estas emisiones. Bueno, por supuesto, todas estas de la leña, 90% muchísimo. Muchísimo. Y en la región de Aysén, en Coyhaique, vamos a ver que la leña tiene un porcentaje todavía mayor, es prácticamente la forma de calefacción tradicional, la más barata también en estas zonas del país, y el 94% son emisiones de los hogares. Aquí el transporte y la industria aportan cifras muy pequeñas. Y tal como lo decíamos en la nota, recordemos que Coyhaique en alguna oportunidad fue en esta medición simultánea que hace una organización, fue en algún momento, por algunas horas, la ciudad más contaminada del mundo. Fue finalmente la lluvia la que permitió alejar de este ranking a Coyhaique, pero el problema está ahí, presente aún. Macarena, muchas gracias. Tú vuelves en un rato con más datos. Ya nos encontramos. Bueno, y vamos a ver, lo decíamos, qué es lo que ocurre con las cifras que tienen que ver con la emisión de contaminación desde los hogares. ¿Cuáles son las formas de calefacción que mayor contaminación provocan? Y vamos a ir de menor a mayor para mostrarles primero las formas más limpias y luego las más contaminantes. Partamos por la más limpia, que es el calefactor a gas natural o a gas licuado. Luego, el calefactor a querosén, a parafina. El calefactor a parafina emite el doble que el a gas. Lo ponemos por lo tanto por 2. Multiplicamos por 2 el número de emisiones. Luego vienen los calefactores que funcionan con pellet. Mucha gente cree que los pellets no contaminan. Bueno, sí contaminan y mucho. Vean ustedes, 60 veces más que un calefactor a gas natural o gas licuado. Esto aumenta todavía más cuando utilizamos calefactores que cumplen con la norma chilena, los llamados calefactores de doble cámara. Ellos llegan a contaminar 170 veces más que un calefactor a gas. Luego, si nos vamos a un calefactor de los antiguos, de los que no cumplen esta norma, las cifras se disparan 500 veces más. Y si usamos leña húmeda, es el doble, 1000 veces más. Y finalmente, si encendemos una chimenea o una salamandra, que en una ciudad contaminada es realmente un crimen, contamina lo mismo que 3.300 calefactores a gas. Y si usamos leña húmeda, de nuevo es el doble, o sea, 6.600 veces más. Por eso, el control de la leña se vuelve absolutamente fundamental en el combate a la contaminación, especialmente en ciudades como Coyhaique, como Temuco, pero también de manera muy importante en el caso de Santiago. ¿Cómo se fiscaliza esto? Se preguntará uno. Bueno, en el caso de la región metropolitana, en días normales, los inspectores que están a cargo de ver el tema de la calefacción en los domicilios y concretamente los calefactores de leña, los inspectores de leña, perdón, que están a cargo de ver cuántas emisiones se provocan, son solamente 3. Hay 3 inspectores para toda la ciudad de Santiago. En un día de alerta, aumentan a 10. Pero esos 10, aparte de la leña, tienen que estar preocupados también de la contaminación que provocan las fuentes fijas industriales. Y en casos de preemergencia o emergencia, pueden llegar hasta 20 inspectores en total. Y esos 20 inspectores tienen que preocuparse de fiscalizar un total de 2.770 fuentes fijas, que son las que pararon, por ejemplo, en la emergencia del 22 de junio en Santiago. Y además de todo eso, de fiscalizar el tema de si están encendidos o no las estufas a leña. 20 inspectores para hacer toda esa pega que evidentemente es clave para combatir la contaminación en los días más complejos. Vamos a hacer una pausa en Viaje al Centro de la Noticia. A la vuelta estaremos hablando de las consecuencias sobre la salud de la contaminación y también haremos un zoom más en detalle a cuáles son las ciudades más contaminadas de Chile. Hemos tenido un primer semestre crítico en términos de contaminación en Santiago. Lo decíamos al principio del programa, se han sumado varios elementos. Por un lado, hay mediciones más estrictas con el tema del PM2.5 y además un año extremadamente seco, el primer semestre más seco en medio siglo. De hecho, en el mes de junio no llovió nada.
en Santiago. No hubo ni una sola lluvia y esos factores han complicado la situación. Pero no hay que perder de vista que así y todo hay ciudades más contaminadas en Chile que Santiago. Lo vamos a revisar con la siguiente gráfica comparativa. Vamos a poner aquí en color amarillo las preemergencias en distintas ciudades hasta el 28 de junio de este año. En Santiago 7, en Rancagua 4, en Curicó 1, en Talca ya observamos niveles mayores, 13 preemergencias, en Los Ángeles 16, en Chillán, vean ustedes, 22 preemergencias, en Temuco 13, en Valdivia 16, en Osorno 14 y en Coyhaique 21 preemergencias. Veamos ahora en color rojo la situación más grave, las emergencias en cada una de las ciudades. En el caso de Santiago hay 2 emergencias constatadas. Solo una de ellas fue efectivamente declarada por la Intendencia Metropolitana, pero se constataron 2. En Rancagua y Curicó no hay ninguna, pero a medida que vamos avanzando hacia el sur del país, la situación se complica. 4 emergencias en Talca, 3 en Los Ángeles, 8 en Chillán, 14 en Temuco. En Valdivia 4, en Osorno 11 y en Coyhaique, que lo hemos dicho, que llegó a ser la ciudad más contaminada del mundo en un momento de este año, un total de 19 emergencias ambientales durante el primer semestre del año. Ahora, estos niveles también han sido niveles o pics altísimos y eso lo vamos a revisar aquí junto nuevamente a Macarena Morales. Maca. Sí, Daniel, vamos a ver de inmediato en qué momento es que se decreta la medida de esta emergencia ambiental y lo vamos a ver de inmediato en la región metropolitana. Veamos primero el tema de... Esta es la línea roja, que son los 170 microgramos por metro cúbico, y esa es la línea que marca entonces cuando estamos a nivel de emergencia. Claro, cuando estamos por sobre este nivel es que ya están las posibilidades para decretar esta emergencia ambiental y vamos a ver cuánto es la que alcanzó la región metropolitana. El 21 de junio en Santiago, lo vamos a marcar acá, se avanzó hasta niveles que están por encima de este nivel rojo. 173 microgramos por metro cúbico, 173 el pic del año en Santiago. Vamos a ver qué es lo que pasó en Padre Las Casas. El 25 de mayo alcanzó los 289, por lo tanto avanzamos y se ubica por acá entonces y se ve la obligación de decretar ahí también. Este es el pic, la oportunidad en la cual decretaron emergencia, el pic que ha alcanzado hasta ahora Padre Las Casas. En Osorno, el día más complejo fue el 23 de junio, cuando se llegó a los 293 microgramos, también muy por encima de esa línea roja, la línea roja que marca entonces el nivel de emergencia. Ahí está, el máximo nivel al que se llegó en Osorno. Y hemos hablado de Coyhaique en este programa y acá va a ser muy clara. El pic que alcanza Coyhaique es altísimo y fue el 25 de junio y vamos a avanzar con esta línea para ubicarlo por sobre, por supuesto, los 170 y llegando a los 511, muy aquí ubicado entonces, bastante compleja la situación que tiene que enfrentar Coyhaique, ya sabemos todo esto provocado en su mayoría por la leña. O sea, en Coyhaique, en el peor día, en este 25 de junio, se triplicó el nivel con el que se constata emergencia. Claro, tal cual. Ahí está entonces los niveles que alcanza. Coyhaique sigue siendo una situación bastante compleja la que tienen que enfrentar en esta ciudad. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches, Daniel. Y estos datos, ¿qué significan en términos de salud, en problemas de salud para los habitantes de estas ciudades? Lo vamos a conversar con un especialista, Felipe Rivera, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado de estar acá. Hemos hablado harto del material 2.5 y del material particulado 10. ¿Podemos hacer una explicación de qué significan estos dos materiales? A ver, si uno mira el aparato respiratorio, significa que ese aparato entra aire. ¿Por qué? Porque respiramos y sacamos oxígeno. Cuando hay partículas en el ambiente, por ejemplo, aquí tenemos la partícula PM10 y la partícula PM2,5, que parece insignificante. Este es más o menos el tamaño de un pelito, de un cabello. El grosor del cabello humano. Claro, pero esta acá, miren la comparación. Significa que esa partícula que parece tan pequeña es tremendamente dañina, porque no obstante, más pequeña que la partícula PM10, es capaz de penetrar al aparato respiratorio, llegar hasta los alvéolos, que es la parte más íntima del pulmón, donde se produce la verdadera respiración, el intercambio de oxígeno. Estas partículas no solamente pueden llegar ahí, sino que traspasarla. Y dependiendo del contenido, porque hablando de partículas, hablamos de un montón de cosas, tanto de partículas sólidas, como de gases, aerosoles, que llevan desde, ¿no es cierto?, alquitranes, plomo, metales pesados, etc. Y dependiendo de esa partícula va a provocar daño local a nivel del pulmón
daño a nivel de todo el aparato respiratorio, pero también incluso pasar a la circulación. De hecho, esta contaminación ambiental es tan importante no solamente por el PIC, sino que por la mantención y por las repetidas ocasiones en que hay niveles altos. ¿Qué conlleva esto? La gente tiene posibilidad de morirse más. Se calcula que hay un aumento de un 15 o un 20% de mortalidad a largo plazo cuando estas situaciones son repetitivas. Incluso hay trabajos, o sea, más bien dicho, comparaciones que muestran que la gente que está constantemente asediada por esta contaminación tiene en promedio un año o un poco menos de vida respecto a aquellos que no están sometidos a esta contaminación. Felipe, ¿y ese tipo de datos, que son bastante preocupantes, por cierto, se aplican a ciudades con el nivel de contaminación de Santiago o con el nivel de contaminación que hemos visto, por ejemplo, en Temuco o en Coyhaique? Lo que pasa es que nosotros no tenemos datos de mortalidad, todos estos son estudios extranjeros. Además hay que pensar que cuando uno lee un certificado de función, puede leer que murió de un infarto, murió de un enfisema, de un EPOC, de una neumonía. No murió de contaminación ambiental, pero sabemos que esta contaminación es capaz de echar a perder, descompensar las enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Las más importantes que hay en Chile: la enfermedad respiratoria por el cigarro, el EPOC, la enfermedad cardiovascular, el infarto agudo del miocardio. Y sabemos que esta contaminación es capaz de sustraer, disminuir la capacidad de oxigenación. Por lo tanto, tiene toda la capacidad de provocar muertes. Partamos con una persona sana, una persona adulta, sana, sin mayores problemas. ¿Qué efecto le provoca estar expuesto a una contaminación como la que hemos visto en ciudades de Chile durante los últimos días? ¿Irritación, por ejemplo, de las vías? O sea, el proceso agudo que llamamos nosotros, es decir, cuando las partículas, este fenómeno, ¿no es cierto?, ingresa por las fosas nasales, porque hay irritación, inflamación. Entonces el individuo que va a tener rinorrea, la del moquito, congestión ocular, le lagrimea los ojos, ardor o picor en la faringe, ¿no es cierto?, tos irritativa, la bronquitis. Esto dice: doctor, yo estoy resfriado hace más de una semana. Pero no olvidarse que tenemos enfermos asmáticos. 10% más o menos en Santiago tiene condición de probablemente ser asmático. Ese individuo con esa irritación va a tener la facilidad mayor de hacer obstrucción bronquial, crisis obstructiva. ¿Dónde va a llegar? Al servicio de urgencia. Y lo más probable es que nosotros no veamos esta crisis en el momento pic, lo veamos varios días después. ¿Por qué? Porque, tal como decía, el pic es importante, pero también es la mantención de niveles. Muchas ciudades tienen pic alto, pero no mantención de un nivel alto. Santiago es así, tiene niveles altos casi constantemente. Y precisamente este mes de junio vimos eso en Santiago, sin ninguna lluvia que ayudara a limpiar el aire, constantemente niveles de alerta, que se convirtió en lo normal, y luego se convirtió en lo normal que hubiera preemergencia durante mucho tiempo. Eso es especialmente serio, entonces. Absolutamente, porque en esta época tenemos la tormenta perfecta. Tenemos contaminación en su grado máximo. Tenemos un sistema atmosférico que no nos trae lluvia, y Santiago lamentablemente está supeditada a las lluvias para limpiarse. No hay otra manera, por lo que no se han hecho medidas estructurales aparentemente. Y tercero, tenemos el exceso, ¿no es cierto?, entre comillas, de enfermedad respiratoria por las infecciones virales. Virus, contaminación, atmósfera conlleva mayor facilidad para que un paciente, un enfermo, tenga un problema grave. ¿Cómo protegerse para una persona que vive en Santiago o que vive en Los Ángeles o que vive en Temuco, que evidentemente tiene que hacer su vida de todos los días? ¿Qué medidas de prevención o de protección se pueden tomar? Yo lo he dicho varias veces cuando me han tenido el honor de que me han invitado. Hay medidas que uno puede hacer en lo personal y medidas para pensar en la parte social. En lo personal, cuando hay preemergencia, emergencia, quedarse en la casa si es posible. No hacer ejercicio fuera de la casa. O sea, ya se demostró con un aparatito en otro programa la diferencia que había en partículas dentro de la casa y fuera de la casa. Bastaba abrir la ventana para que casi llegaran a una equivalencia. Segundo, ¿no es cierto?, por supuesto, tener dentro de la casa el mayor cantidad de aire limpio. No fumar dentro de la casa, cerrar las ventanas, condición de aire acondicionado, de aire o de calefactores, ¿no es cierto?, adecuados que no contaminen. Parafina, por ejemplo, leña no contamina adentro, pero contamina hacia afuera. Y ahí voy a las medidas, ¿no es cierto?, que significa medidas sociales. El individuo, ¿no es cierto?, tiene que preocuparse de no contaminar hacia afuera, no usar la estufa a leña, prohibido. Segundo, ¿no es cierto?, tratar de usar el automóvil lo más racional posible. Y por supuesto, ¿no es cierto?, cooperar en todas aquellas medidas que significa usar el transporte público, ojalá fuera lo mejor posible, ¿no es cierto?, y aceptar la restricción vehicular como un concepto de ayuda al prójimo. ¿Qué pasa con las personas que son fumadoras? A ver, fumar significa llevarse la contaminación voluntariamente al máximo dentro de sus pulmones. Sabemos que el cigarro provoca
tremendas enfermedades. Hablamos de bronquitis crónica, neumonía, cáncer, en cualquier parte del cuerpo. La gente piensa siempre en pulmón y el cigarro produce en cualquier parte del cuerpo daño, infarto de miocardio, cáncer. El individuo que fuma tiene ya irritadas las vías respiratorias, la tos del fumador. Si ese individuo además está sometido a la contaminación, tiene un doble problema, porque está más susceptible a que su vía respiratoria responda en forma anormal. Aquel individuo que fuma tiene un porcentaje de probabilidad de hacer cáncer. Con la contaminación también, a largo plazo, existen más cánceres, más cáncer de pleura, más fibrosis pulmonar, este pulmón que se inflama y se cicatriza, alteraciones estructurales en otras partes del cuerpo. Las células tienen lo que se llama la información genética para que otra célula que se multiplica dé origen a un hijito celular similar. La contaminación es capaz de producir alteraciones del DNA. Esta, como quien dice, la memoria computacional que tiene la célula. Por lo tanto, teóricamente existe malformaciones, cánceres, tumores producidos por la contaminación a largo plazo. Y lo que estamos viendo aquí en Santiago y en otras ciudades justamente es eso. Preocupémonos del PIC, pero preocupémonos también de esta cosa que ya se está haciendo crónico. Felipe, ¿faltan estudios más específicos para poder saber cuál es el efecto crónico, el efecto a largo plazo que tiene la contaminación sobre la salud y la vida de las personas en Chile? A ver, hay varios estudios de varios médicos chilenos que han demostrado que ciertos contaminantes producen fenómenos crónicos pulmonares, fibrosis pulmonar, asma bronquial, asma crónica, este asma que ya no responde al tratamiento. Se sabe que hay una enfermedad que es igual que el cigarrillo, producida por contaminación, que se llama LSFA o EPOC no tabáquico. Es decir, ya no hay duda. Evidentemente esto tiene sus limitaciones porque el ser humano no está sometido a una sola condición, sino que a multiplicidad y segundo, no somos todos iguales. Entonces hay individuos más resistentes y otros menos resistentes. Por lo tanto, cuando decimos eso, tenemos que ocuparnos de quiénes, de los chiquititos. ¿Y de quién más? De las embarazadas y la tercera edad, que son la gente que más sufre con este tremendo flagelo que significa la contaminación. Felipe Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por encantado. Vamos a una pausa en Viaje al Centro de la Noticia. Ya establecido cuál es el problema y establecido cuál es la gravedad que tiene, en el último bloque vamos a intentar buscar soluciones y vamos a tener un debate acerca de cómo intentar solucionar, al menos en parte, el problema de la contaminación en Santiago y en las demás ciudades que lo sufren en Chile. Eso a la vuelta de esta pausa. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia con un debate en búsqueda de soluciones, de alternativas para mejorar la calidad del aire en las ciudades de Chile más contaminadas. Para ello nos acompañan Marcelo Mena, subsecretario del Medio Ambiente. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Y Julio Nazar, coordinador del Magíster Diseño y Ciudad Sustentable de la Universidad del Desarrollo. Julio, también gracias por estar hoy con nosotros. Daniel. Partamos por un diagnóstico base. Marcelo, después de años en que evidentemente mejoró la calidad del aire en Santiago, ¿se ha producido un estancamiento en los últimos años? Porque si uno mira las cifras tanto de 2,5 como de MP10, se ve que venían bajando muy fuerte y en los últimos años más bien se ve en una especie de meseta. ¿Se estancó? Sí, yo creo que se estancó porque el plan de descontaminación vigente está diseñado para otro contaminante y cumplió su ciclo. Efectivamente, donde se estancó el diseño que tenía, que era 24 miligramos de material particulado, y no ha mejorado mucho más allá de eso, y al mismo tiempo sigue creciendo la ciudad y siguen aumentando las emisiones. Por lo tanto, es tiempo de hacer un nuevo plan de descontaminación y eso es lo que estamos haciendo ahora. Julio, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que sí, el problema se ha estancado, pero también es importante hacer notar que hay que ir detectando cuáles son las fuentes efectiva de esta contaminación que ha ido manteniéndose con el tiempo de manera fija. Y en ese sentido hay una política muy potente con el tema de las restricciones a la circulación de autos catalíticos, pero creo que nos estamos quedando atrás en atacar el verdadero centro del foco, que es la contaminación producto por la leña. ¿Qué harías en ese aspecto? O sea, yo creo que a corto plazo, o en el plazo que se pueda, porque estos son ideas que uno tiene, hay que definitivamente regular la venta, o por decirlo de manera concreta, eliminar la venta de la leña a nivel urbano en todas las ciudades de Chile y particularmente Santiago. O sea, debería prohibirse sistemáticamente, definitivamente, el uso de la leña. Marcelo. Hay una visión un poco distinta, el trato que uno puede hacer en una ciudad como Santiago, la cual tiene 100.000 calefactores que calefaccionan a 3% de las viviendas, que desproporcionadamente aportan la contaminación. Y ahí estoy de acuerdo con una prohibición gradual, digamos, en un par de años, dar un tiempo para poder prepararse para eso. Sin embargo, para el sur de Chile,
Yo creo que hay otras visiones porque estamos hablando del 90% de la gente que se calefacciona y en la cual hay una demanda energética mayor. Entonces ahí tenemos una estrategia de calefacción sustentable que tiene medidas estructurales para reducir la demanda de calefacción, revestimiento térmico, recambio de calefactores, pero una visión un poco distinta. Yo soy bien crítico y históricamente he sido muy crítico del uso de leña en Santiago, pero la verdad es que el cambio que tiene que darse en las ciudades del sur tiene que ser mucho más gradual y con otro tipo de estímulo. Quedémonos por un momento en Santiago, en la situación específica de la región metropolitana. De aquí a un cierto periodo de tiempo, ¿habría que prohibir la calefacción a leña? Nosotros lo tenemos contemplado, yo lo he recomendado cuando era académico y tengo la misma visión. Hoy día hay un problema social porque la gente sabe que tenía que calefaccionar sus casas, que pueden ser grandes, y la única forma de hacerlo barato era con leña, pero eso no puede ser un uso a costa de la salud de la ciudad. Tenemos 3% de las viviendas que aportan cerca de la mitad de las emisiones primarias de material particulado, es decir, lo que sale de la chimenea. Hay otros que tienen que ver con precursores de material particulado que vienen de otras fuentes. Sin embargo, es una medida muy efectiva y que ha dado réditos cuando nosotros prohibimos los calefactores de leña en días de mala calidad de aire. Por tanto, es importante hacer esa medida más permanente. Julio, ¿con qué se reemplaza la leña si se prohíbe en Santiago? A ver, yo creo que estamos en una situación en la cual el Estado debería colaborar de alguna manera en incentivar el reemplazo de este medio de calefacción por otros medios sustentables. Estamos viendo que hay una crisis energética bastante generalizada, pero se tienen que estar buscando herramientas para introducir a nivel domiciliario eventualmente subsidios para, por ejemplo, la instalación de paneles fotovoltaicos que permitan gradualmente, con el apoyo del Estado, ir reemplazando el tema de la calefacción a leña por un tema más sustentable de electricidad, generación de electricidad más sustentable. Ahora, ¿qué se hace en las ciudades del sur? Lo decía Marcelo, veíamos por ejemplo el caso de Coyhaique, con niveles incluso el triple de una emergencia, los que se han llegado este año, niveles muy, muy graves, y donde la inmensa mayoría de la contaminación se produce precisamente por la leña. ¿Es imposible pensar en eliminar la leña, que sería prácticamente eliminar el problema completo en ciudades como Coyhaique, como Temuco? Es que hay mucho espacio para la mejora en ciudades como Coyhaique, porque hay mucha leña húmeda que puede reducirse sus emisiones si es que fuera seca, y también hay mucho calefactor de muy mala calidad que tiene muy baja eficiencia. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día con recambio de calefactores, que permite que la eficiencia pase 30% a 70%, entonces si la gente consume la mitad de la leña, y una aislación térmica que reduzca la demanda de la vivienda estructuralmente en 40%, eso habilita a que todos los otros combustibles estén más accesibles. Si alguien quiere elegir leña, lo puede hacer. Sin embargo, hay mucha gente que está cambiando, estamos cambiando estufas a pellet, a querosén, a gas licuado. Y la verdad es que cuando tú haces un uso más racional del uso del combustible, cuando lo usas solamente cuando es necesario, nos hemos encontrado con 50% de los recambios que hacemos es a querosén y la gente gasta lo mismo que gastaba antes. Por tanto, yo creo que uno podría darle la opción, y eso es lo que estamos haciendo hoy día en la ciudad del sur, que la persona elige si quiere cambiarse a pellet, a querosén, a leña, porque hay muchas culturas distintas, gente de la tercera edad que no quiere picar más leña, familias monoparentales que no le interesa tener que entrar a la leña, ni a copiarla, ni darle mucho espacio. Entonces yo creo que ahí va a ir la transformación, pero tiene que ver con medidas estructurales, aislación térmica, recambio de calefactores y fomento de combustible limpio. Julio, ¿basta con esas medidas para ciudades como Coyhaique o Temuco que están altamente contaminadas por la leña? Yo creo que van en la dirección correcta, efectivamente, y creo que es importante hacer la distinción de que hay políticas para ciudades medianas y pequeñas en Chile, y el tema de las grandes metrópolis, que es Santiago y el Gran Concepción, el Gran Valparaíso. Me parece que sí, es verdad, hay que hacer una transformación gradual, hay ciertas tendencias históricas, pero creo que también hay que ir avanzando en el siguiente paso, que es transformación, incentivo y mecanismo para buscar otras tecnologías de calefacción. Vemos otro tema, la restricción a los catalíticos. Hoy en Santiago los catalíticos solamente tienen restricción, como sabemos, en días de preemergencia o de emergencia. ¿Habría que avanzar a una restricción permanente para los autos catalíticos? Yo creo que es posible considerarlo, porque lo que hicimos nosotros con una restricción permanente a los no catalíticos fue eximir los catalíticos y dejar un incentivo a cambiarse a un auto catalítico. Y el resultado es que hoy día 97% del parque de vehículos livianos es catalítico, no catalítico es la minoría. En cambio, en regiones es mucho mayor la proporción no catalítica. Es decir, hubo un incentivo claro que causó que el parque vehicular de Santiago sea mucho más limpio. Lo que ocurre es que eso pasó hace 25 años y los autos no catalíticos son tan contaminantes quizás como un catalítico antiguo o un vehículo diésel. Por tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es definir una restricción vehicular permanente a un vehículo sucio, que puede ser catalítico y diésel, y eximir los más limpios y realmente, nuevamente,
cambiar e incentivar la reconversión tecnológica. Así que yo creo que de esa forma también se mejora otro tema adicional que permite una menor congestión, es decir, todos los vehículos contaminan menos en ese momento, y también incentivar el transporte público, porque esta medida solamente de un garrote de prohibición sin un incentivo para que prioricemos el uso del transporte público como las vías exclusivas, vías ambientales, eso en conjunto va permitiendo que la gente se baje el auto y que se incentive el uso del automóvil y que se suba al transporte público. Julio, ¿estás de acuerdo? No estoy tan de acuerdo, creo, y una impresión personal. Creo que la restricción vehicular tiene un impacto desde el punto de vista de la contaminación bajo, muy bajo. Y en cierto sentido también es una medida que abarca una paleta muy amplia de la ciudadanía en su totalidad y no va directamente a los problemas que son los focos de saturación en la ciudad. En ese sentido, pienso que es más viable estudiar alternativas como la tarificación vial en zonas concentradas de alta demanda de flujo y ahí generar, ya tenemos la tecnología del TAG, podemos implementar pórticos y de esa manera, por ejemplo, tener una tarificación durante todo el año que en escenario de emergencia o preemergencia uno puede incluso duplicar o disparar estos valores para ahí desincentivar el uso del automóvil. Muy importante lo que dijo su secretario, esto es política de garrote y zanahoria. El garrote es desincentivar, gravar, es poner trabas, tarifas, pero también creo que si queremos que la gente se suba, el usuario y ciudadano se suba al transporte público, no basta con que existan los corredores ambientales, los ejes ambientales, sino que tiene que haber un transporte público mucho más eficiente, una diversificación de la oferta de transporte público de primera calidad, tiene que haber una amplitud de las redes del metro en ciudades como Santiago mucho mayores y generar de esa manera de verdad una paleta que invite a usar el transporte público. Marcelo, ¿qué porcentaje de la contaminación hoy en Santiago es por autos catalíticos? Hoy día debe ser, es un 20% del 30% de fuentes móviles, por tanto es una proporción baja. 20% del 30%, sí, o sea, como sí. un 6%. Sí, un 6% de la formación de... Sí. Tomándome de esas cifras, si uno dijera restricción de 2 dígitos, sacas un quinto de esos autos, sacando la cuenta muy rápido, bajaría el 1% de la contaminación. ¿Vale la pena? Lo hace que tú estás hablando hoy día hoy día cuando hace una restricción con sello verde, incluye vehículos diésel que van sumando y también son livianos, que representan una parte importante del parque vehicular, y también va sumando camiones. Entonces, cuando uno hace una restricción por sello verde, mucha gente se queda en lo catalítico, pero sello verde está entrando buses interurbanos, camiones, vehículos diésel y también vehículos comerciales. Por tanto, esa cifra de la restricción vehicular como tenemos tal cual hoy día representa un 6% de las emisiones, no un 2% como señalaba antes. ¿Y los camiones? ¿Qué se puede hacer con los camiones que son un porcentaje muy alto, pese a no ser tantos en el parque vehicular, pero son un porcentaje muy alto de las emisiones? Sí, entonces lo que hay que hacer, y hay 3 medidas importantes que quizás la ciudadanía no conoce hoy día, pero tienen que ver con que hoy día en hora punta no puede entrar ningún camión al Amerigo Vespucio que si tiene más de 2 ejes. Es número 1. 2, si tiene un estándar de emisión laxo, no puede entrar tampoco y se fiscaliza y se sanciona. Por lo tanto, hay un índice de opacidad que tiene que cumplir. Pero lo que viene para el plan de descontaminación, porque este es un desafío para todos los países en general, el transporte tiene que ver con cómo se moviliza la carga, está la economía entera asociado a eso. Entonces, encarecer ese tipo de transporte significa encarecer todos los bienes y servicios de la ciudad entera. Entonces, por lo tanto, lo que está contemplado el plan de descontaminación es establecer una zona de baja emisión, en la cual solamente pueden entrar los vehículos más limpios. Eso es un incentivo que permite entonces hacer negocio a los vehículos más limpios. Pero por otro lado, tenemos que instalar filtros de partículas en estos vehículos existentes para poder reducir 90-95% las emisiones que tienen estos. Entonces, el financiamiento de esto, en la forma en la cual se va a llevar a cabo, los incentivos apropiados para que la industria pueda compensar emisiones con este tipo de tecnología, es lo que estamos diseñando hoy día, porque esa plata tiene que venir de algún lado y cuesta plata, pero no hacerlo hace que justamente estos vehículos contaminen a costa de la salud de las personas. Julio, otras tecnologías como por ejemplo vehículos a gas, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, ¿son una alternativa real? Absolutamente, una alternativa muy real y que creo que están al alcance dado los montos que estamos viendo que sistemáticamente, por ejemplo, se está subsidiando el Transantiago año a año. Los 9 años de funcionamiento de Transantiago se han hecho subsidios por cercano a 10.000 millones de dólares. Eso te da un valor de más de 1.000 millones por año y es un subsidio que es para que funcione el sistema. Uno entendería que si ese subsidio va orientado a una mejora sistemática de la flota, uno podría ver
en corto plazo que, por ejemplo, se vayan reemplazando los buses a diésel por buses eléctricos. Hace 2 años el valor de un bus eléctrico es alrededor de $500.000, no, $500.000, efectivamente, $500.000. Si le sacamos un 5% de subsidio anual, solamente un 5% de subsidio anual que se va ahora a Transantiago a la compra y reemplazo por buses eléctricos, tú podrías tener cada año cerca de 100, 150 buses eléctricos circulando por la ciudad de Santiago. Entonces, hay montos, hay cifras, yo creo que se pueden estudiar alternativas y eso puede generar grandes cambios. Marcelo, ¿es posible eso? Bueno, el transporte público tiene que ser fomentado, punto 1. Hoy día Transantiago, como muchos sistemas de transporte público, tiene déficit operacional porque hay pocos que se autosustentan. Por tanto, hoy día lo que tenemos que hacer para poder mejorar el servicio tiene que ser priorizar el transporte público. Hoy día no podemos hacer que el espacio que se comparta para transportar a una persona sola sea el mismo que se otorga para un vehículo que transporte 100. Por lo tanto, estas vías ambientales llegaron acá para quedarse. Nos dan una señal de cuando uno privilegia el transporte público, es la ciudad entera la que se beneficia. En ese punto, ¿no ha sido un poco confusa la señal porque se anunciaron muchos ejes ambientales y finalmente se han implementado muy pocos, siendo que había una tremenda cantidad de preemergencias como para haber implementado más? ¿Por qué se han quedado con tan pocos? Bueno, porque claramente acá hay que hacer estas cosas gradual, que la gente vaya conociendo los ejes ambientales. Vienen más en camino. Y justamente ya teniendo el tiempo para poder hacer una buena participación ciudadana, que la gente entienda cuáles son, van a llegar acá para quedarse. Son muchos más y vale la pena hacerlo, porque 45% es lo que se reduce el tiempo de traslado de una persona que anda en eje ambiental. Por lo tanto, y la ciudad entera en un día de restricción vehicular baja su tiempo de traslado en torno a 10%. En una emergencia ambiental 25%. Y las emisiones también bajan. Entonces, es importante incentivarlo. Por otro lado, sabemos que es importante hoy día mejorar el Transantiago y las licitaciones nuevas van a tener incentivos para que los vehículos sean con Euro 6, por ejemplo, o que sean eléctricos. Eso viene. Por otro lado, también sabemos que si hacemos una buena inversión al frente, bajamos los costos operacionales de Transantiago, porque si el sistema de diésel versus eléctrico, el costo operacional se puede bajar en 80%. Por lo tanto, uno estructuralmente podría entregar una inversión fuerte al comienzo, pero bajar el costo operacional en el mediano plazo de lo que sería el Transantiago. Así que yo diría que hay oportunidades para mejorar el Transantiago en ese sentido y también tener en cuenta que el Transantiago también contempla el metro, que quizá es una forma más costo efectiva y menos contaminantes para trasladar a gente masivamente. Por tanto, también tenemos claro de que es importante fomentar la expansión de la línea metro. ¿Qué pasa con otros contaminantes? Por ejemplo, la agricultura, los productos de la agricultura, las pinturas, los solventes, ¿tienen alguna importancia en la contaminación en Santiago? ¿Tienen alguna relevancia? Sí, efectivamente, pero yo diría que desde el punto de vista estadístico y de todo lo que se ha estudiado en el último 5 o 6 años respecto a la contaminación, hay un cierto consenso de que definitivamente aquí la mitad viene de la leña, la mitad viene de lo que se genera a través de la calefacción de pocos hogares situados, la gran mayoría con Oriente Santiago. Ahora, perdón, ahí no ha habido una cierta, no sé si falta de información que ha ido cambiando, porque en un primer momento el tema era los autos son contaminantes, hay que reemplazarlos por autos catalíticos. Se hizo eso. Luego era las micros, hay que reemplazarlas por micros más limpias y efectivamente se cambiaron las micros. Ahora surge el tema de la leña, que durante mucho tiempo no se hablaba demasiado de la leña. ¿Ha habido nueva información? ¿Ha sido confusa la información para aplicar los planes? Yo te diría que la información de la leña viene hace tiempo. Yo te diría que hay estudios, el mismo subsecretario cuando tenía el centro de estudios en el que estaba antes, generó investigaciones, esto es una información que ya existía hace tiempo, pero se ha ido visibilizando en la medida en que la gente se ha ido interiorizando de realmente cuánto estoy afectando yo con el automóvil y cuánto está afectando mi vecino con la estufa que tiene a leña en su casa en todo el problema de contaminación, que al final es una crisis ambiental para toda la ciudad. ¿Se subestimó el tema de la leña por mucho tiempo? Bueno, el inventario de emisiones del año 2005 era 1/3 de lo que se estimó en el año 2012. Por tanto, hubo una subestimación del uso de leña y también hubo una visión errada quizás de poder decir que podían ser ecológicas estas estufas. Se le permitió por mucho tiempo tener este marketing que eran ecológicas. Ese humo no era imaginación, no era ecológico y es por eso que hoy día están prohibidas las que no están certificadas, hoy día mismo, todas, para cualquier día del año. A partir del año 2014 están prohibidas, pero sin embargo nosotros pensamos que el paso siguiente es necesario de hacer quizás la prohibición total. Pero en cuanto a las emisiones agrícolas y otros tipos de emisiones,
Hay emisiones fugitivas, por ejemplo, de amoníaco, de producción agrícola intensa, producción de animales, que eso es una semilla para formar material particulado en la atmósfera junto con el óxido de nitrógeno de las fuentes vehiculares. Entonces, nosotros vemos que eso en torno a 7% de la contaminación se podría bajar bajando estas emisiones fugitivas de amoníaco, que además también causan malos olores. Por tanto, es una buena medida para poder tener una mejor convivencia con esta actividad agrícola con la comunidad. En cuanto a los solventes, también hay la evaporación. Cuando tú hueles estos solventes, esto también condensa y también forma material particular secundario en torno a un 5% más. Entonces, cuando uno está entrando a un plan de descontaminación, que ya bajamos 2/3 y tenemos que bajar 2/3 de nuevo, tenemos que hincarle el diente a casi todas las medidas. Esto significa leña, significa fuentes móviles, significa hacer normas más exigentes para la industria y, por qué no decirlo también, fuentes más informales, quemas agrícolas, alrededor de Santiago, basura, no solamente la misma región, sino y también quemas de basura. Entonces, acá tenemos que hincarle el diente a todo para poder realmente llegar al aire limpio que se merece la ciudad. Durante esta semana estuvimos en la Copa América en Chile. Muchos turistas que llegaron a ciudades como, por ejemplo, Santiago, y uno tenía que explicarles que detrás de todo esto había una cordillera preciosa y que ellos evidentemente se fueron sin poder verla nunca. ¿Llegará el día, es posible pensar que llegue el día en que en otoño, en invierno, podamos ver la cordillera en Santiago, no solamente un par de horas después de que llovió, sino permanentemente? Partamos por la idea de que Santiago tiene un hándicap en contra basal, que es nuestra condición topográfica. Que otras ciudades pueden tener el doble o el triple de emisiones que nosotros, pero por su ventilación natural pueden disfrutar de una vista que a nosotros lamentablemente nos va a costar mucho más. Yo creo que sí, es posible. Yo creo que sí es posible y no depender necesariamente de la lluvia. Y creo que las acciones que tiene que tomar el Estado tienen que ir orientadas rápidamente a lo medular. Y lo medular hoy en día, creo que sin ninguna duda, es la leña. Lo secundario es la contaminación de las fuentes móviles. Y secundario no porque no sea importante desde el punto de vista de su incidencia, pero es importante que hablemos del tema de la restricción si queremos mejorar temas de congestión. Ahí tengo mi duda si es que el foco es contaminación o nos generamos restricción. Marcelo, ¿es posible pensar? Sí, mira, yo diría que quizá el mensaje que se ha dado es un poco más oscuro de lo que es realmente la situación. Hoy día este gobierno ha decidido enfrentar a 14 zonas contaminadas con hacer planes de descontaminación. Y lo que hemos hecho hasta ahora es reducir los episodios críticos. Temuco 30%, Rancagua 40%, Coyhaique, que nadie pensaba que se podía reducir, 40% de lo que da este año. Santiago, nosotros revelamos un problema que estaba escondido al adoptar un estándar que permite la mitad de la contaminación de años anteriores. Por lo tanto, tenemos un nuevo impulso bastante ciudadano, porque la gente hoy día nos está apoyando. Tenemos amplio apoyo a las medidas que estamos tomando en las encuestas que hemos tenido. Y lo que tenemos hoy día para hacer un nuevo plan de descontaminación es un impulso total. Por lo tanto, nosotros vamos a reducir 2/3 más y la cordillera no se va a ver todos los días, pero se va a ver harto más de lo que se ve hoy día. Marcelo, Julio, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Viaje al Centro de la Noticia. Los esperamos la próxima semana con un nuevo viaje. Que tengan buenas noches.